Bienvenidos a horas de que se abran las urnas prácticamente para las elecciones legislativas del próximo domingo, donde se deben elegir el nuevo Senado y la nueva Cámara de Representantes, caracterizado desde su orilla política, reconocido por la vehemencia en la defensa de sus ideas. Está con nosotros el senador del Polo, Iván Cepeda. Bienvenido, senador. Juan, muchas gracias, como siempre, por estar en este espacio nuevo, además. Para mí, porque es la primera vez. Muchas gracias. Usted no había venido, habíamos estado en otros espacios. En otros sí, cómo no. Bienvenido. Muchas gracias, de verdad. ¿Cómo está la campaña para la reelección al Senado? Esta es una campaña reñida que tiene varias complejidades, pero yo creo que esa ha sido una campaña muy interesante desde el punto de vista del debate. Obviamente, exceptuando esos episodios bochornosos y de todo punto de vista censurables de la utilización de la violencia o también de la instigación a la violencia, yo creo que esta ha sido una campaña interesante y se va a poner más interesante todavía, creo yo. Senador, ¿por qué decidió volver al Senado? Yo les pregunto a quienes repiten curulo, sí, quieren repetir es una institución que a veces uno piensa si estar allí o no, usted lo sabe bien. Sí, señor. Bueno, yo creo que fundamentalmente porque el proceso de paz todavía no está al otro lado. Yo creo que ese va a ser, a pesar de que se dice que no es el tema central, que hay otros temas que están en el foco de la atención pública, yo sí creo que ese es un tema que define la vida política del país y como se sabe, ahí hay temas que están inconclusos en el propio proceso de lo que se ha llamado la implementación del acuerdo entre gobierno y lo que era la guerrilla de las FARC y también en el caso del ELN y por ejemplo en la desactivación del Clan del Golfo. Yo creo que esa tarea vale la pena llevarla a cabo y el Congreso por supuesto es el órgano político por excelencia para ese debate. ¿Teme que el próximo Congreso tenga una composición distinta de la actual y empiecen a sufrir los temas pendientes? Pues en política uno es como los Boy Scouts, hay que estar listo para todo, ¿no? Y prestos para el debate. Yo creo que lo razonable, por muy distantes que estén las posiciones, es que nos enrutemos hacia un gran acuerdo político nacional, que ponga a salvo lo que se ha avanzado. Puede ser que haya sectores que quieran que se corrijan cosas, habrá que ver hasta dónde eso es posible, pero que sobre todo logremos abocar los grandes problemas nacionales y afianzar una situación de democracia que a todos los sectores políticos nos conviene y a todos los sectores gremiales y de la vida del país les conviene hoy. Desde su perspectiva, ¿qué es lo más delicado de lo que falta en el proceso con las FARC? Yo creo que está pendiente toda la agenda social del acuerdo y esa es una discusión muy álgida, pero me preocupa que lo que ya se ha avanzado se intente de alguna manera desconocer, porque si se pone en riesgo la participación política de quienes han dejado las armas, en condiciones hay que decirlo difíciles, porque la implementación ha sido un proceso muy tortuoso, eso puede poner en riesgo el proceso de paz. Igual si no se logra conciliar las diferencias en torno a la nueva jurisdicción especial, yo creo que ahí hay que buscar también acuerdos. Y en general también el proceso de paz con el ELN, que creo que es otro aspecto fundamental de esto, todo eso me parece que debiera ser objeto de acuerdos políticos. Le pregunto por el proceso con el ELN. Hay muchas personas que dicen, a diferencia del proceso con las FARC, aquí no ha habido realmente unas manifestaciones contundentes de paz, esa estructura federada del ELN se está usando como pretexto para eludir unos compromisos. Sin embargo, cuando uno compara lo que ocurrió en algunos momentos críticos del proceso con las FARC, no ha sucedido nada tan grave como, por ejemplo, lo que ocurrió con esa masacre de policías en Buenos Aires, por ejemplo. Cauca. ¿Cómo entender lo del ELN, senador? Bueno, es que cada proceso es difícil y tiene su propia lógica y a mi modo de ver hay que encontrarla en este proceso también. Yo creo que se ha demostrado en varios momentos de este camino que se ha ido recorriendo que es posible avanzar y que es posible llegar a un plano de entendimiento.
El problema es que siempre hay momentos difíciles y cuando viene la época electoral, pues esas dificultades se acentúan de una manera muy seria. Pero superado este momento electoral, yo creo que ese proceso tiene futuro. El ELN es una guerrilla que tiene sus diferencias desde el punto de vista de su estructura orgánica y militar, pero que en el fondo yo creo ha tomado la decisión de llegar a un acuerdo con el Estado colombiano. No sería comprensible que llevemos el mismo tiempo, hay que recordarlo, de diálogos con el ELN que los que se llevaban con las FARC. Estos procesos comenzaron casi que simultáneamente y que haya habido pues una constancia en la voluntad de diálogo. Le pregunto por algo que sorprendió a muchos colombianos y le confieso, a mí también. Nosotros lo hemos visto a usted muy activo en La Habana y muy activo en el proceso con las FARC y muy activo en momentos críticos, y mucha gente dice Iván Cepeda y Roy Barreras cumplieron un papel muy importante cuando eso estaba muy empantanado. Gracias. Y de ahí lo vimos en el proceso con el Clan del Golfo. ¿Cómo no? Que no es una guerrilla que tiene un componente muy fuerte de narcotráfico, correcto, que es delincuencia común. Correcto. Ese paso, ese salto, senador, ¿cómo se explica y para dónde va lo del Clan del Golfo? Primero que es un proceso cualitativamente distinto. Este es un proceso de, ellos lo han llamado acogimiento, el gobierno persiste en llamarlo de sometimiento a la justicia. Acogimiento o sometimiento no es negociación. En aras de, digamos, decir las cosas en castellano directo, es un proceso de acercamiento para que la justicia opere. No hay ningún tipo de mesa de conversaciones, ni agendas, ni nada que se le parezca. ¿Y la justicia esa es la justicia ordinaria? Es la justicia no ordinaria. Es la JEP. No es la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay algunos juristas que elucubran cosas, pero yo me atengo a lo que hay hoy en el Código el Código Penal y de procedimiento penal, y yo creo que ahí hay herramientas. Incluso hay una discusión de si sería necesaria una nueva ley, una norma adicional, y yo no creo que el Congreso, que va a tener una corta sesión ahora entre marzo y junio, esté para semejante asunto. Yo creo que es necesario que el presidente, utilizando y estudiando muy bien, y el fiscal general de la Nación, le den a eso curso rápidamente, porque yo creo que hay disposición para esa entrega. Entonces, la pregunta suya, ¿por qué yo termino en esto? Bueno, sencillamente porque se me pidió y porque yo creo que eso puede ahorrarle al país mucho sufrimiento y mucha violencia. El Clan del Golfo es una organización muy poderosa, digamos, tal vez no se ha entendido que ese es un pequeño ejército que tiene más hombres que otras estructuras armadas, y que con toda esta cosa que ha venido pasando de la caída del precio del peso con relación al dólar se ha ido fortaleciendo. Entonces sí es un problema que hay que resolver para darle estabilidad al resto de asuntos. Para muchos de nuestros televidentes, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian los integrantes del Clan del Golfo con los antiguos integrantes del paramilitarismo, de las AUC? Bueno, esta es una historia, digamos, un poco accidentada. Estas personas fueron, por lo menos sus dirigentes, en primer lugar, miembros del EPL, del Ejército Popular de Liberación, en el Urabá, antioqueño y chocuano. Pasaron después a ser miembros de las AUC, es decir, primer acto es que se desmovilizan y se vuelven a movilizar. Entonces terminan en las AUC y se trasladan a los llanos orientales. Allí hacen parte de uno de los bloques de los paramilitares. Terminan en un grupo que está bajo el comando de Vicente Castaño, que al final no se somete a la llamada desmovilización que hubo en ese gobierno. Y después terminan en una estructura muy peculiar. No son estrictamente paramilitares, son una organización que hace una especie de función de logística para el narcotráfico. Tienen 2 puertos que controlan y desde los cuales se produce el envío de cantidades muy significativas de cocaína al extranjero. Y además de eso, pues suministran un servicio de protección a narcotraficantes. Pero, digamos, todo eso se ha ido sofisticando de una manera muy preocupante. Ya hoy la idea de los carteles ha quedado revaluada por una nueva estructura del narcotráfico, y por eso yo creo que es muy importante prestarle atención a eso. Senador, hablemos en unos minutos finales de política. Usted está en la lista del Polo. ¿Cómo no? ¿Cómo va el Polo? ¿Cómo va la lista? Tenemos, y lo han reconocido distintas encuestas,
una bancada de excelencia. Nuestra bancada ha jugado un papel muy importante en estos 4 años y yo creo que eso va a ser reconocido en las urnas. Y tenemos también nuevas personas en nuestras listas. La presencia de Robledo pues, es una votación indiscutible. Yo haré mi aporte y hay otros, así que esperamos tener las fuerzas necesarias, ojalá para aumentar nuestra bancada. En ese proceso usted tiene unas alianzas de Cámara. Entiendo, el doctor Alirio Uribe La en Bogotá. principal es la de Alirio en Bogotá. Con Alirio hemos sido compañeros, colegas y amigos durante años y tengo el orgullo de que él me acompañe siendo mi fórmula en Bogotá. En Bogotá y en otras regiones también tenemos dirigentes en Antioquia, también en Atlántico, en Santander, en fin, en las principales ciudades tenemos gente que está haciendo también esa... ¿Por qué votar por Iván Cepeda? Yo creo que soy una persona que es seria en su trabajo, que muestra resultados, que estoy convencido de unas ideas, que las defiendo y que he mostrado eficacia en mi labor por la paz, de control político y en los temas que a mí me interesan, las víctimas, la defensa del medio ambiente, en fin. Creo que no he ido a perder el tiempo al Congreso y puedo ser en este momento útil ahí. La gente puede estar o no de acuerdo con las ideas del senador Iván Cepeda, pero en lo que todos coinciden es que las defiende con vehemencia y se sabe con claridad dónde está parado. Senador Cepeda, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Juan, como siempre, por este espacio democrático de diálogo.